Bueno, buenas tardes a todos, calurosas tardes a todos. En este último seminario del curso 15-16 tenemos el gusto de que nos acompañe María Beatriz Arriagada Cáceres. María Beatriz se licenció en la Católica de Chile, se doctoró en la Universidad de Chile y hoy es profesora investigadora en la Universidad Diego Portales, también en Santiago de Chile. Ha trabajado básicamente en torno a los temas de derechos sociales, con un buen número de publicaciones en esos temas. Y hoy, en cambio, nos viene con un tema parcialmente distinto, las normas de competencia como definiciones de validez jurídica, aunque tampoco totalmente novedoso en su experiencia, pero yo creo que como en el 2012 o algo así, en el anuario también publicaste sobre normas de competencia, ¿verdad? Estamos muy contentos de que te hayas animado a venir a la canícula gironina, ¿no? Y a concluir este programa de seminarios. Bienvenida, es tu tiempo, así que... Bueno, muchas gracias. ¿Cuánto tiempo está destinado para...? 40 minutos, 45 okay, minutos. Pero puede ser menos, ¿verdad? Puede ser menos. Okay. Mínimo de 5 minutos, máximo de 45. Ok, me gusta ese mínimo. Bueno, la que está más contenta soy yo. En realidad, muchas gracias a Jordi especialmente, pero también a todos por haberme recibido, por la paciencia de leer y de estar aquí en un día de tanto calor, y ya entiendo que casi no hay nadie. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Solo para contextualizar, ¿verdad?, el trabajo que ustedes pudieron leer, digamos, arranca o es una línea de investigación que tiene que ver con mi tesis doctoral, que se trató de las diferencias entre los derechos civiles y políticos y los derechos sociales. Entonces, lo que yo he hecho aquí es profundizar algo de esa investigación, y de hecho por eso aparece también el caso de los derechos civiles y políticos como una especie de muestra o prueba de la tesis que estoy intentando sostener. A propósito como el propósito de este trabajo es discutir lo que son las llamadas normas de competencia o sobre la producción jurídica. Como ustedes vieron, se divide en 5 partes, ¿verdad? En primer lugar, tenemos los argumentos para distinguir a las normas de competencia de las normas regulativas o prescriptivas. Entonces, una primera cuestión importante o aclaración importante que quizás vale la pena remarcar es que en este trabajo yo parto de la base o descarto, digamos, cualquier intento de asimilar, confundir o reducir las normas de competencia a las normas regulativas y también al revés. Me parece que esos argumentos nos dan la clave para identificar cuáles serían estas propiedades características de las normas de competencia. La segunda parte, en verdad, recoge la tesis importante de que las normas de competencia serían una especie de las reglas o normas constitutivas, y entonces en esa parte lo que se intenta hacer es analizar las normas constitutivas propiamente tal, y particularmente, ¿no es cierto?, la tesis de Searle básicamente no solamente por ser la más conocida, sino que porque ella es la que plantea la que en mi opinión es la problemática más difícil, que es esta idea que estaba en él de que las normas constitutivas pueden ser al mismo tiempo regulativas. Esto tiene que ver también con las implicaciones que tienen las tesis que defiendo en materias de derechos fundamentales. En tercer lugar, ¿verdad?, lo que intento hacer es reconstruir primero y luego criticar o analizar críticamente el esfuerzo que yo considero más sistemático, dirigido a justificar esta tesis de que las normas de competencia son una especie de las reglas constitutivas, que es el trabajo de Jordi, ¿verdad? Y entonces en esa reconstrucción lo que hago es básicamente resumir, ¿verdad?, cuál es su definición de normas de competencia, los elementos que tienen estas normas, para ir donde me interesa, que es la relación entre competencia y validez, ¿verdad? Y luego en la cuarta parte, sobre la base de este análisis de Jordi, ¿verdad?, yo planteo cuál es mi tesis acerca de las normas de competencia, que es básicamente que ellas son definiciones
de validez jurídica, y entonces en la quinta parte lo que hago es intentar someter a prueba el rendimiento explicativo de esta tesis, entendiendo que es superior al de Jordi, ¿no es cierto? Y para eso pongo el caso de los derechos civiles y políticos, básicamente postulando, ¿no es cierto?, que una aproximación como la de Jordi u otras similares no permitirían dar esta explicación que a mi juicio permite comprender mejor cómo funciona una parte importante de la jurisdicción constitucional. Entonces, solamente me gustaría, como ustedes leyeron el trabajo, remarcar algunos puntos que creo que son clave, ¿no es cierto? Lo primero es que la clave para distinguir las normas de competencia de las normas regulativas está en las consecuencias que se siguen de la observancia e inobservancia de unas y otras, ¿verdad? Y este es un argumento que podemos rastrear y encontrar su origen, al menos en Hart, ¿no es cierto?, cuando en los capítulos 3 y 5 del concepto de derecho distinguió, ¿no es cierto?, las reglas que confieren poderes de las reglas que imponen obligaciones. Esto me interesa sobre todo porque esta clasificación o esta distinción de normas se vincula a su vez con una distinción de los actos, ¿verdad?, o de las conductas, y es importante recalcar que no estoy sosteniendo que la diferencia entre actos puramente naturales y actos normativos sea una diferencia ontológica, sino más bien una diferencia que se deriva, digamos, de la distinción entre normas regulativas y normas constitutivas. Lo que estoy diciendo básicamente es que los actos que son normativos son aquellos constituidos por reglas constitutivas. Luego, en esta línea, ¿verdad?, me parecía importante, ¿no es cierto?, remarcar, ¿no es cierto?, el aporte de Ross, ¿verdad?, donde la distinción es un poquitito más amplia, porque es entre normas regulativas por un lado y constitutivas por el otro, ¿no es cierto? Y entonces Ross ya considera que las normas de competencia son una especie de normas constitutivas. Y aquí, a mi juicio, se clarifica mucho mejor cuál es la relación que hay entre normas constitutivas y actos normativos, ¿verdad? Tal vez también conviene aclarar aquí lo que estoy entendiendo por actos normativos, ya lo dije, ¿no es cierto?, son constituidos por normas constitutivas, pero los diferencio de los que en cambio considero puramente naturales o puramente materiales. Eso no significa que los puramente naturales o materiales no puedan tener significado jurídico o que no puedan ser regulados por normas. La diferencia reside en que estos pueden ser descritos sin referencia a normas o a reglas, porque su existencia es independiente de las reglas, sin perjuicio que puedan tener significado jurídico, como por ejemplo matar a otro, ¿no es cierto?, tiene significado de homicidio, en fin. Y luego sigo la línea, ¿no es cierto?, de Al-Churrun y Boulighin, luego solo Boulighin, donde ellos intentan, ¿no es cierto?, trazar una diferencia semejante, pero en este caso es entre reglas o normas regulativas por un lado y por el otro, digamos, ellos llaman normas, ¿verdad?, las normas prescriptivas, y por otro lado las definiciones, ¿verdad? Eso en cuanto a la primera parte es lo que quisiera recalcar. En cuanto a las reglas constitutivas propiamente tales, me interesaba, ¿no es cierto?, volver sobre el análisis de Searle, particularmente sobre esta tesis un poco polémica, ¿no es cierto?, que ha sido que las reglas constitutivas no regulan meramente, dice Searle, sino que también constituyen, ¿no es cierto?, nuevas formas de conducta y pueden parafrasearse bajo la fórmula X cuenta como Y en el contexto C, y además pueden entenderse como definiciones analíticas, etc. Lo que hace Searle, ¿verdad?, es distinguir, ¿no es cierto?, este tipo de normas de aquellas que en cambio son puramente regulativas, y entonces esto provoca cierta confusión porque el autor no parece explicar adecuadamente cómo es posible que una definición analítica al mismo tiempo regule, ¿no es cierto?, mande, prohíbe o permite la conducta que ella misma defina. Lo que yo propongo en este sentido es una reinterpretación, ¿verdad?, de la tesis de Searle de manera muy sencilla, que es diciendo que en realidad es posible, ¿no es cierto?, que un mismo enunciado normativo, una misma formulación normativa exprese, ¿no es cierto?, dos normas diferentes, una norma que constituye una conducta y otra que ulteriormente, ¿no es cierto?, la regula, mandándola, prohibiéndola o permitiéndola. Me estoy poniendo en el caso de que estuvieran ambas normas en una misma disposición, desde luego podrían estar en diferentes disposiciones.
Me parece que esta tesis también es importante para la explicación que luego se ofrece de los derechos civiles y políticos. Esto se completa, ¿no es cierto?, con la conexión que hay entre las reglas constitutivas y los hechos institucionales, ¿verdad? Y la definición de lo que significa crear un hecho institucional, que básicamente consiste en imponer una función de estatus, y esto siempre implica crear un poder nuevo. Luego, ¿no es cierto?, en el análisis de Jordi, que es la siguiente etapa del trabajo, lo que me interesa recalcar es lo siguiente, ¿no es cierto? El concepto de competencia de Jordi Ferrer es un concepto que, en mi opinión, estoy yendo directamente al punto de su relación con el concepto de validez, ¿verdad? Me estoy saltando, ¿no es cierto?, los elementos de las normas de competencia, pero voy a referirme a ellos también a propósito de esto. Me parece a mí demasiado amplio, por un lado, ¿no es cierto? Lo que sostiene Jordi Ferrer es que el concepto de competencia permitiría incluir, ¿no es cierto?, la realización de actos jurídicos que no son normativos en sentido estricto. En mis términos son actos puramente materiales, ¿verdad?, que podrían tener significado jurídico, pero que su existencia no dependería de la existencia de reglas constitutivas. Jordi sostiene que esta mayor amplitud sería beneficiosa porque permitiría captar, ¿no es cierto?, algunas intuiciones básicas de los juristas, de manera tal que podríamos afirmar que el secretario es competente para firmar la sentencia junto con el juez, o que la policía es competente para detener a las personas en ciertas circunstancias, etc. A mí me parece que esta postura es complicada porque puede llevar a la conclusión de que la validez también es un concepto distinto del que intuitivamente conocemos. Básicamente lo que estoy diciendo es que al incorporar los actos que no son puramente, o sea, que no son normativos en sentido estricto dentro del concepto de competencia, se desdibuja, ¿no es cierto?, las muy diferentes funciones que en el derecho cumplen, por una parte la validez y la invalidez, y por otra parte la licitud y la ilicitud, ¿no es cierto? Si uno sigue el razonamiento de Jordi, entonces un acto como la detención de un individuo por parte de la policía, si cumple con las condiciones de actualización de la competencia, sería válido. En mi opinión, los actos puramente materiales como ese, ¿no es cierto?, son lícitos o ilícitos, pero no son válidos ni inválidos, ¿verdad?, salvo que estemos dispuestos a renunciar que en el derecho existen juicios de licitud o mera licitud y mera ilicitud. Por otra parte, sostengo que el concepto de competencia defendido por Jordi Ferrer es demasiado restringido, y esto básicamente por dos razones, ¿verdad? Esto está muy explicado en el trabajo de Jordi, pero él decide, ¿no es cierto?, excluir del concepto de competencia el aspecto procedimental, es decir, las reglas procesales que, de acuerdo con Jordi, serían condiciones de actualización de la competencia, y por otra parte también excluye lo que habitualmente se conoce como los límites sustantivos de la validez jurídica, ¿verdad?, que es el requisito de que no haya normas o que no pertenezcan al sistema, normas que sean contradictorias con la norma que se pretende dictar. A mí me parece que para excluir los aspectos procedimentales de la competencia, los argumentos que ofrece Jordi no son suficientes. El que haya cierta complejidad en las reglas procesales o que sean de diferentes categorías, etc. A mí me parece que ninguno de esos argumentos es capaz de derrotar una intuición bastante más fuerte, que es que la competencia se confiere siempre dentro de ciertos límites, y algunos de esos límites son procedimentales. Hay un argumento searleano también que puede complementar esto, lo digo porque Jordi sigue muy de cerca a Searle, y es que el propio Searle, ¿verdad?, reconoce que no hay una categoría separada de actos procedimentales, y más bien dice que los pasos procesales para alcanzar un resultado institucional o para la creación de un hecho institucional son estatus normativos condicionales. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que las reglas procedimentales son tremendamente relevantes. Digamos, hay algunas que pueden parecer menores, pero por ejemplo los quórums de aprobación están destinados, están regulados
o definidos en reglas procedimentales. A mí me parece que no hay que exagerar, ¿no es cierto?, la distinción entre conferir una competencia y determinar cuáles son las condiciones de ejercicio de esa competencia. Me parece más bien que en el sistema jurídico las competencias se confieren bajo la condición de que se realicen conforme a ciertos procedimientos. Y me parece difícil derrotar esa intuición, al menos con los argumentos que ofrece Jordi. En cuanto, ahora, de todas maneras, lo que a mí más me preocupa, ¿no es cierto?, es la exclusión de los límites sustantivos de la validez. Lo que se asume en el trabajo de Jordi Ferrer es que los límites sustantivos de la validez están establecidos en normas superiores que, al parecer, si lo entiendo bien, serían regulativas, porque él dice, bueno, es más conveniente excluir este aspecto, porque de esa manera la competencia no se vería afectada por normas regulativas, sino que solamente por normas constitutivas. A mi juicio, ¿verdad?, ahí hay una asunción, ¿verdad?, que no está autorizada, digamos, porque si efectivamente la competencia está definida por normas constitutivas, entonces ahí hay una petición de principios, digamos. Tendríamos que mostrar primero que en el concepto de competencia no están incluidas las normas regulativas, para luego decir que las normas regulativas podrían ser límites sustantivos. Entonces, me parece que al hacer esta afirmación se pasa por alto que hay quizás buenas razones, ¿no es cierto?, para hablar de validez formal y validez sustantiva, y probablemente la razón por la cual hablamos siempre de validez, a pesar de que nos estamos refiriendo a entidades diferentes, por ejemplo, la validez formal siempre se refiere a los actos de producción, la validez sustantiva se refiere más bien al contenido, ¿verdad?, a las normas ya interpretadas. No obstante, seguimos hablando de validez probablemente porque hay algo en la competencia que permite hablar de una misma cosa. A mi juicio esto se explica porque las tesis de Jordi Ferrer enfatizan mucho o acentúan, a mi juicio, demasiado el hecho de que la idea de que la competencia depende de ciertas reglas es algo que permite afirmar que las normas de competencia amplían la posibilidad de actuación de los sujetos que pueden lograr entonces resultados institucionales que antes no podían lograr. A mí me parece que de la misma manera como es posible sostener eso, es igualmente importante o se deriva del mismo modo del hecho de que la competencia dependa de ciertas reglas, que las normas de competencia limitan también la actuación o las posibilidades de actuación de los sujetos. No solamente las amplían, sino que también las limitan, y me parece que se pueden ofrecer razones similares a las que ofrece el propio Jordi cuando dice, por ejemplo, que no es concebible una competencia o el aspecto personal de la competencia está ligado íntimamente con el aspecto material. A mí me parece que eso tiene una razón de ser, ¿verdad?, porque no tiene sentido conferir una competencia ilimitada, no tiene sentido, no es razonable, digamos, porque es perfectamente posible conferir una competencia como un cheque en blanco, digamos. Pero manteniéndonos dentro de ciertos márgenes razonables, el ámbito material de regulación es un límite a la competencia. ¿Por qué no también el procedimental? Y entonces, ¿por qué no formar parte de la definición de competencia? De todas maneras, una última cosa en relación con esto, finalmente, ¿no es cierto?, a lo que yo estoy apuntando, y por eso me preocupan ambos aspectos de similar manera, y es que no hay realmente, y en esto estoy siguiendo una tesis kelseniana, ¿verdad?, bien clásica, que es básicamente que la validez siempre es formal y nunca es realmente sustantiva. Y entonces, a ver, cuando la validez de una norma cuya producción ha sido por razones de contenido o por razones sustantivas reservada a la competencia de un órgano, o sometida a la exigencia de producción conforme a cierto procedimiento, lo que sostiene Kelsen es que la validez depende solo de que haya sido realizada por ese órgano y conforme a ese procedimiento. Es decir, la validez sustantiva es en realidad validez formal, no es otra cosa que eso, es lo que decía la jurisdicción constitucional. Yo comparto esa tesis, me parece que tiene sentido y que permite explicar mejor los derechos fundamentales. Entonces, mi tesis es, ¿no es cierto?, que las normas de competencia son definiciones de validez jurídica, entendiendo que ni siquiera es necesario hacer la distinción entre validez formal y validez sustantiva. Podemos hacer, la verdad, para efectos didácticos o pedagógicos, pero me parece a mí que vale la pena sostener esta tesis. Finalmente, el caso de los derechos civiles y políticos,
simplemente pretende poner a prueba esta tesis, señalando que las disposiciones que expresan o que confieren o que consagran derechos civiles y políticos, bueno, primero, antes que eso, descartar, ¿verdad?, que los derechos políticos sean efectivamente derechos subjetivos en el sentido de derechos reflejos o derechos subjetivos en sentido técnico. Estoy utilizando terminología kelseniana, pero podríamos utilizar perfectamente la hoffeldiana u otras, ¿verdad? Me refiero a simplemente los derechos políticos no son el reflejo de obligaciones que el Estado deba cumplir, básicamente porque se sustentan en normas de competencia, ¿verdad? Normas de competencia como definiciones de validez jurídica. En este caso estoy pensando en el derecho a voto, ¿no es cierto? El derecho a voto es una condición de validez de la ley producida por las autoridades públicas. Me parece que resultan mejor explicados de esa manera cuando tratamos de explicarlos como derechos subjetivos que reflejan obligaciones de abstención. Hay una parte que queda sin explicar, que es la forma en que los derechos políticos, ¿no es cierto?, contribuyen a la formación de la voluntad estatal. Otra cuestión distinta, ¿verdad?, es que el Estado tenga obligaciones accesorias, digamos, para que el derecho al voto, así entendido, sea posible. Entonces, despejando eso, lo que me interesa, donde pongo el foco, es en los derechos civiles, ¿verdad? Y los derechos civiles, básicamente, en general se sostiene que son el reflejo de obligaciones de abstención del Estado, pero por otra parte se entiende que son condición de validez de las normas producidas por las actuaciones, por las normas producidas por las autoridades públicas. Lo que yo sostengo, ¿no es cierto?, es que aquí hay una confusión y que entonces una mejor manera de entender esto es sostener que las disposiciones que confieren derechos civiles y políticos, o derechos civiles más bien, expresan dos tipos de normas diferentes que no se refieren al mismo tipo de conducta, ¿no es cierto? Por una parte tenemos normas regulativas y estas sí confieren derechos subjetivos que reflejan obligaciones de abstención, cuyo cumplimiento condiciona la licitud, ¿no es cierto?, no la validez de las actuaciones materiales o puramente naturales de las autoridades públicas. Y estos derechos pueden ser derechos subjetivos en sentido técnico cuando están judicialmente garantizados, como suele ocurrir. La garantía judicial de estos derechos, ¿verdad?, está vinculada a la importancia que tiene, ¿no es cierto?, el poder, el que ellos aparezcan como un instrumento de defensa frente al poder fáctico, ¿no es cierto?, del Estado, de los agentes del Estado. Por el otro lado, ¿no es cierto?, las normas o las disposiciones que confieren derechos civiles expresan normas de competencia, yo digo fragmentos, ¿no es cierto?, de normas de competencia, que confieren a los individuos la potestad de participar en las decisiones que toma la jurisdicción constitucional, decisiones acerca de lo que no cuenta como derecho, ¿no es cierto?, o sea, decisiones negativas acerca de la producción de normas por parte de las autoridades públicas, y en este caso estamos hablando de actos normativos, ¿verdad?, de los cuales puede predicarse validez general o singular, quiero decir, aplicabilidad también, ¿no es cierto? Esas son básicamente, no quiero reiterar porque ustedes tienen el paper, esas son básicamente las tesis. Y finalmente lo que trato de mostrar, ¿no es cierto?, es que un concepto de competencia demasiado amplio como aquel que incluye dentro de la competencia los actos que no son estrictamente normativos, ¿no es cierto?, favorece esta indistinción de estos dos significados diferentes de los derechos civiles y políticos, ¿verdad? Esto es importante porque la jurisdicción constitucional realiza una labor completamente diferente cuando está tratando con un derecho subjetivo, como cuando está tratando, ¿no es cierto?, con la potestad de participación política. Me parece a mí que la tesis de Jordi, ¿verdad?, es compatible con aquella que yo critico, que es que las disposiciones constitucionales que consagran derechos civiles básicamente expresan normas regulativas de actualización de la competencia, probablemente diría Jordi, que condicionan, ¿no es cierto?, la licitud y al mismo tiempo la validez de las actuaciones tanto puramente naturales como normativas de las autoridades públicas. Entonces, al ser demasiado amplio el concepto, no nos permite, creo yo, visualizar estas diferencias o estos diferentes significados de los derechos civiles que a mi juicio permiten comprender mejor cómo funcionan las Cortes Constitucionales. Eso, muchas gracias.